saquen los libritos, las Biblias, los mates y demás, ¿sí? Siempre y cuando conviden, mejor todavía, ¿sí? Bueno, antes de que arranquemos, estamos en la parte de la serie 3. Por ahí avanzamos y retomamos algunas cosas de la semana anterior. Estuvimos hablando del perdón, y toda esta última parte de esta serie habla sobre el perdón. El perdón es demasiado interesante, no es simplemente un tema más. Es más, hay muchos que, por no perdonar, quedaron estancados en su vida. No solamente en su vida de relación con Dios, porque como dice el Padre Nuestro, uno no perdona y es como que hasta que uno no cambie esa actitud, Dios tampoco la va a cambiar. No es que Dios se pone en duro, es que Dios sabe el daño que nos causa. Alguna vez le he contado, y arranco esta introducción, hay un predicador que vivió hace muchos años atrás, escritor de muchos libros, y él se llamaba Dwight Moody, y él escribió un libro sobre la oración, y él contaba una experiencia que tuvo, que una vez le invitaron, un amigo le dijo, por favor, quiero que vayas a casa a charlar con mi esposa, que no sé lo que le pasa. ¿Sí? A veces a las esposas uno no sabe lo que le pasa, a veces a los esposos. Lo cierto es que el esposo había tratado de hacer todo lo que podía para que le cuente, pero cada vez estaba peor, estaba triste, había entrado en depresión, le habían hecho análisis de todo y no salía nada, pero ya estaba cada vez peor. Y lo que es peor, ya no tenía ganas de seguir adelante, de hacer nada. Entonces, bueno, alguna vez te lo conté, pero vale la pena contarlo porque tiene que ver con este tema. Entonces, este predicador Moody va, el esposo dice, acá los dejo, y esta mujer más que sí, no, blanco, negro, otra cosa no decía. Entonces, no tenía ganas de contar lo que le pasaba. Entonces, este predicador dijo, bueno, el Espíritu de Dios lo guió a decir, lo mejor que podemos hacer es orar el Padre Nuestro. ¿Te animás a que lo oremos juntos? Sí, dijo la señora. Bueno, Padre Nuestro, dice él, repite, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, y ella repetía, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro. Cuando él dice, perdone nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, silencio. Lo vuelve a repetir, para que lo repita la señora, y esta señora, así que, el predicador abre los ojos y dice, ¿algún problema con esta parte del Padre Nuestro? Sí, es que hay una persona que no le va a perdonar nunca, hasta el día de mi muerte, jamás le voy a perdonar. Y es como que ahí explotó y abrió todo lo que tenía en su corazón guardado de quién sabe cuántos años. Amargura, resentimiento, herida, bronca. Entonces este predicador dijo, Dios no puede hacer lo que usted no está dispuesto a hacer. Si usted no perdona, está hipotecando su futuro y a la vez está retrasando todo lo que Dios quiere hacer con usted. Le volvió a decir unas palabras más y dijo, listo, si cambia de actitud, vuélvame a llamar. No se enteró nunca más de qué pasó hasta que un tiempo después este hombre le dice, mi esposa está internada en un psiquiátrico. Enloqueció, sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros, se volvió insoportable en el trato, empezó a actuar hasta como una persona que no parecía ser humana, actuaba de una manera irracional, así que sus últimos días los pasó internada en un psiquiátrico. La Biblia habla de que hay enfermedades que, bueno, este es el momento, no es Moody el que me está hablando. La Biblia habla de que, y bueno, la ciencia médica también lo prueba, de que hay enfermedades que nacen no en el cuerpo, sino en el alma. Y a veces estas enfermedades afectan nuestra vida espiritual y afectan nuestro físico. Hay un montón de enfermedades que se llaman enfermedades psicosomáticas, ¿sí? ¿Qué es esto de somatizar algo? Por ejemplo, el famoso estrés.
¿Qué es esto del estrés? Es estar pasado de vuelta, preocupado, ansioso, nervioso por tensiones, por presiones que físicamente no te hacen daño. No es que uno está haciendo un trabajo forzado y entonces uno se deteriora físicamente. El estrés es la acumulación de situaciones que uno no puede manejar, de preocupaciones, de miedos, de ansiedades, de broncas, que terminan explotando con que el colesterol se disparó, con que los triglicéridos no sé qué, con que hay una úlcera en el estómago. Y decir, bueno, ¿y cuál fue la causa de todo esto? Y estrés. Y es como que salta para... Hay gente que le agarra un ACV. Que sí, pero porque... Y tuvo un disgusto. ¿Será que a veces el cuerpo reacciona por cosas que nos pasan? Salomón solía decir esto. El corazón contento es un buen remedio. Pero cuando el espíritu está triste, hasta los huesos se secan. Hasta el cuerpo empieza a sentir esa amargura que siente el corazón. Hay una historia que contó Jesús, que voy a hacer rápida la introducción, si no vamos a terminar muy largo. Y voy a devolver el mate a tiempo. Esto aparece en San Lucas capítulo 10. Son muy interesantes las historias que cuenta San Lucas 10. Un intérprete de la ley, alguien que sabía mucho de la ley de Dios, un judío evidentemente destacado, que la gente admiraba, viene a Jesús a hacerle una pregunta. La pregunta es una muy buena pregunta. Es la misma pregunta que hizo el joven rico en otra ocasión. Es, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Ojalá la gente hoy se cuestionaría más esa pregunta. Quizás la pregunta es ¿cómo hago para llegar a fin de mes? Y bueno, es una buena pregunta. Pero ¿de qué sirve llegar a fin de mes si paso toda la eternidad en el infierno? No tiene comparación. Estamos tan entretenidos con cómo me siento hoy, con lo de mañana, que nos olvidamos la eternidad. Dios nos presta y nos regala la oportunidad de vivir por un tiempo para que nos encontremos con Él y solucionemos nuestra eternidad. Es el anticipo de lo que viene. Así que este hombre viene a decirle, como maestro de la ley, a ver qué pensaba Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le devuelve la pregunta y le dice, sos intérprete de la ley, ¿sabés qué dice la ley acerca de esto? Entonces este hombre dice la declaración más contundente que aparece en la Biblia acerca de lo que Dios espera del ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo segundo es parecido, amar a tu prójimo, al que tenés cerca, como a vos mismo. Entonces Jesús le dijo, ven, haz eso y ya lo tenés. Como que no le cerró la respuesta a Jesús porque es el auto... Pero que mucha gente encuentra la solución a sus problemas escuchando lo que le dice a otro, no sé si entendés. A veces, por esas cosas de la vida, alguien te hace una pregunta y vos le das tu mejor consejo, y después uno dice, ojalá yo me daría estos consejos, si es lo que yo necesito. Yo le digo al otro, digo, ¿de dónde salió esto? Pero evidentemente era lo que yo me necesitaba decir. A veces Dios utiliza esas cosas como para que uno se autoaconseje, si cabe el término. Bueno, pero no quedó conforme este hombre y entonces Jesús le dice, la pregunta es, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque para un judío, el prójimo era simplemente el que amaba a Dios, el que seguía la ley, el que era judío, el que más o menos tenía tu mismo estándar de vida, pero había gente que ellos no los consideraban ni siquiera como personas. Y entre ellos estaban los samaritanos. Los samaritanos eran, para los judíos, no ciudadanos de segunda. Es más, a veces decían, ellos son como unos perros, son gente indeseada. Entonces Jesús cuenta esta historia. Un hombre desciende de Jerusalén a Jericó. Si uno hoy va, uno va bajando por ese camino y son como 600 metros que se bajan desde la ciudad de Jerusalén a Jericó. Había en aquella época ya asaltantes que esperaban a la gente que caminaba solo por ese camino. Hasta el día de hoy dicen que es peligroso ese camino. Así que si un día vamos por allá, tened cuidado. Bueno, sabés que lo asaltan, lo golpean, le roban todo, lo dejan herido, casi muerto.
Pasa por ese camino un sacerdote, lo ve y sigue de largo. Pasa un levita que sabía la ley de Dios y trabajaba en el templo, se acerca un poco más y sigue de largo, pero pasa un samaritano, precisamente estos que los judíos no los podían ni ver. Y cuando lo ve no puede seguir, sino que deja su cabalgadura, se acerca, lo ve que está medio muerto y lo que hace es sacar lo que tenía en esa mochilita, en esa alforja quizás de ese animal, llevaba vino, aceite y quizás alguna ropa, limpió con el vino, con el alcohol que tenía las heridas, la suavizó con aceite y de alguna forma vendó sus heridas, lo cargó en la cabalgadura porque estaba inconsciente, lo llevó al lugar donde él paraba porque no había servicio de emergencia ni hospitales en aquella época, paga una habitación con 2 camas, se queda cuidándolo toda la noche, al otro día tiene que seguir trabajando y le dice al dueño de la posada, te dejo unas monedas por si gasta algo y si gasta de más, yo te lo pago cuando vuelvo. Qué historia, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez esta, la historia del buen samaritano? Ahora, es una historia de amor. Es una historia de perdón. Porque después Jesús le hace esta pregunta a este intérprete de la ley. ¿Quién fue el prójimo de este hombre que estaba desdichado, casi por morir? Entonces, este intérprete de la ley le da no sé qué decir el samaritano, porque era como decir mala palabra para ellos. Es decir, esta gente no es gente. Esta gente no merece el amor de Dios. Y Jesús le dice, decime quién actuó como prójimo. Entonces el intérprete de la ley dice, el que tuvo compasión. No, ni siquiera, no quiso ni nombrarlo. Entonces Jesús la clava en el ángulo y dice, andá y hacé lo mismo. A ver si podemos entender esto. Porque si lo más importante que hace que hoy tengamos vida es el amor de Dios, quiero decirte que si vos y yo estamos vivos es porque Dios nos ama. ¿Cómo accedemos a ese amor? A través del perdón. Dios me ama, pero hasta que yo no quite del medio eso que me separa de Él, creyendo en lo que Jesús hizo, porque Él en la cruz cargó con todos mis pecados, hasta que yo no acepto ese perdón y me arrepiento de mis pecados, ese amor de Dios no lo puedo disfrutar. Y lo que es peor, tampoco puedo amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Todo depende de ese perdón. El amor de Dios se demuestra a través del perdón. Yo puedo relacionarme con Dios a través del perdón que fue ganado en la cruz. Ahora, ¿qué pasa una vez que yo empiezo a amar a Dios y a sentir su amor conmigo? El otro paso que debo dar es perdonar a todo aquel que me haya ofendido. Es mostrar amor al que tengo cerca. Es por eso que esto es de vital importancia. El tema del perdón nos abre las puertas del cielo. El tema del perdón nos abre las puertas de la comunión con Dios. El tema del perdón nos abre el camino de una buena relación para con los que tenemos cerca, se lo merezcan o no. Entonces, a ver, para que entendamos rápidamente, este samaritano tenía todo el derecho de esquivar y seguir de largo, porque ese que estaba tirado ahí, más de una vez seguramente lo debe haber despreciado, insultado, y la idea era si yo estaría en el lugar de él, este hombre ni siquiera se acercaría. Y este samaritano hizo todo lo que ninguno otro hizo, le salvó la vida, pagó sus gastos, hizo cargo, estuvo toda la noche desvelado para sanar sus heridas, lo hizo por amor. Eso es lo que genera el amor de Dios en nuestros corazones. Yo quiero que en este ratito, antes de arrancar con lo que vamos a ver hoy, tiene mucho que ver con medir cuánto nos perdonó Dios y cuánto tenemos que perdonar nosotros. Yo quiero que vos prepares tu corazón para este ratito y le vamos a pedir a Dios que nos enseñe una de las lecciones básicas y fundamentales de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Y sin duda esta lección tiene que ver con el perdón. Señor, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo, que revela, que muestra, que ilumina, que hasta puede corregir nuestro corazón, que también consuela y sana las heridas, que en esta noche, de una forma especial, ilumines nuestra mente, nos des atención y nuestro corazón esté disponible para lo que quieras hacer en esta noche. Necesitamos de ti, Señor. Agradecemos que nos ames con un amor tan grande y que hayas querido perdonar todos nuestros pecados. Te amamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.
En esta noche, mientras me llega el segundo mate, vamos a ver el tamaño de las heridas. De algo de esto estuvimos hablando. Una herida no solo ocurre en el área corporal y física, como venimos viendo en las sesiones anteriores, sino que las heridas también ocurren en el ámbito del alma. Ambas deben ser atendidas con urgencia. Sabemos que si la herida es importante, el cuerpo puede llegar a desangrarse en cuestión de minutos. Pero el alma puede desangrarse toda la vida y no deja rastros, ¿sí? ¿Cómo te van a hacer una transfusión de sangre en el alma? ¿Y cuánta gente vive amargada por heridas que pasaron hace años? Y se cierran a la posibilidad de que eso sea sanado. Por eso, más de una vez van a consultas médicas pero no reciben diagnósticos claros, los análisis clínicos le dan bien, pero están llenos de síntomas y malestares que no pueden ser tratados. Los maltratos, abusos, desprecios, rechazos, insultos y burlas han calado hondo en el corazón y el dolor se ha instalado provocando rencores y resentimientos que se van arraigando con el correr del tiempo. Las heridas que hemos recibido acaban con nuestras energías, nos agotan, al punto de que solo tratamos de sobrevivir día tras día. Esas heridas pueden haber sido provocadas con o sin intención, y acá aparece una de esas cosas con las cuales el ser humano suele más lastimar. Bastaría con leer Santiago capítulo 3, cuando Santiago habla de que nuestra lengua es la que más lastima a las personas. Es más, Santiago suele decir, el que es capaz de refrenar lo que dice su boca, es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y da este ejemplo. Así como un gran barco es movido por un timón chiquito que le dice para dónde ir, así como un caballo que tiene una fuerza bárbara es dominado por el freno que tiene en la boca, que es chiquito, así como un pequeño fuego puede encender montes y hectáreas y quemarlas, aún por un pequeño fuego, así una palabra de más puede lastimar y hacer tanto daño. Entonces, es interesante que muchas veces nosotros hemos sido ofendidos por gente que lo hizo sin querer o que lo hizo queriendo, o que no midió lo que sus palabras causaron en nuestro corazón. Hay gente que dice algo, tira la bomba y se va y sigue viviendo como que nadie pasó, como que nada pasó. A veces los padres, en un momento de enojo, decimos barbaridades por el enojo, pero herimos y lastimamos la autoestima de nuestros hijos y no importa cuántos regalos hagamos. ¿Cómo hay que remontar eso que destruimos en un ratito de enojo? Que tenemos que ser muy equilibrados en eso. Estamos en una época de mucha aspereza, de mucha violencia, donde a flor de piel o a flor de labios sale cualquier barbaridad, donde ya no es solamente en los programas de Chimento o por Facebook o por las redes, la gente está como, dijeron amigos, como un fosforito. Apenas lo tocan se enciende. Y cuando se enciende, dice barbaridades. Y no hay peor cosa que la boca vaya más rápido que la cabeza. Te aseguro que en un ratito uno puede destruir lo que costó años construir. Y no vale la pena. Imagínate a alguien construyendo su casa con tanto sacrificio, ahorrando, pagando esto, y en un momento de ira agarra una masa y tira abajo todo lo que le costó tanto sacrificio hacer. Eso pasa en las familias, eso pasa en las parejas, eso pasa en las relaciones familiares, eso pasa en las relaciones como hermanos de iglesia, eso pasa con los amigos, en un compañero de trabajo. Tanto se destruye con tan poco. Bueno, es interesante, y quiero que en este ratito veamos esto, el tamaño de nuestras heridas. Porque parece que siempre lo que nos hicieron a nosotros es más grande que lo que nosotros hemos hecho. Hay gente que vive a la defensiva diciendo, bueno, si yo actúo así, vos porque no escuchaste lo que hizo el otro. Si yo actúo así es porque actuaron así conmigo. Y uno puede vivir excusándose toda la vida, pero jamás va a solucionar su problema. Hay dos historias que aparecen en el Evangelio de Lucas, una en Lucas y otra en Mateo. La de Lucas capítulo 7 es maravillosa. Simón, un fariseo, invita a comer a Jesús. ¿Sí? Lo habrás leído muchas veces. Jesús llega a la casa y lo mínimo que te ofrecían en cualquier casa era que te laves los pies, porque era más importante lavarte los pies que las manos, porque realmente no había asfalto, no había vereda, no había zapatilla, no había zapato,
y lo primero que te daban como para que te sientas cómodo en una casa era una palanganita con un poco de agua. Era lo mínimo. Si la persona que venía era una persona distinguida, aparte de eso te daban un beso, te saludaban con alegría, y si realmente la que venía era una persona que se destacaba y que era honorable, hasta te daban perfume. ¿Sí? Una cosa que hoy no pasaría. Llega Jesús a la casa de Simón y Simón lo hace sentar en la mesa. Y estaba seguramente carburando, decir, ¿qué van a decir mis compañeros fariseos si saben que Jesús vino a casa, si lo odian? Pero bueno, yo lo traje para preguntar, a ver cosas, si él realmente cree lo que yo creo, o él enseña cosas raras. Mientras estaba pensando en todo eso, se olvidó de tratarlo bien a Jesús. Sin invitar, cae una mujer conocida por la prostitución y por haber tenido muchas relaciones. Era una mujer que en la sociedad era destacada como una mujer pecadora. Llega y se pone a llorar sobre los pies de Jesús y a darle besos. Una cosa extraña. Si hoy nos parecería extraño, imagínate en aquella época. Entonces Simón dice, ¿pero qué le voy a seguir haciendo preguntas? Si Jesús fuera alguien especial, se daría cuenta qué mujer lo está tocando, no se dejaría ni tocar. Evidentemente este hombre es uno más. Entonces Jesús le dice, Simón, una pregunta. Había un cobrador que tenía dos deudores. Uno debía 500 y otro debía 50. Ninguno de los dos tenía con qué pagar. Entonces el cobrador les perdonó la deuda a los dos. Simón, ¿quién va a amar más al cobrador? Entonces Simón, como diciendo, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy pensando? Simón dice, bueno, pienso que se le perdonó 500. Entonces Jesús dijo, ¿ves esta mujer? ¿Sabes por qué me está besando los pies? Yo entré a tu casa, no me diste ni un beso. No me diste para lavarme los pies, ella lo está lavando con sus lágrimas. No me diste perfume. ¿Sabes por qué ella actúa así, Simón? Porque a ella se le perdonó mucho. Y al que mucho se le perdona, ama mucho. Pero al que se le perdona poco, muestra poca gratitud. ¿Qué cosa es esto del valor de los pecados? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos hicieron a nosotros parece que es terriblemente grande y lo que hicimos nosotros siempre es chiquitito. Tenemos esa lupa para exagerar las cosas que nos hicieron y para achicar las cosas que nosotros hicimos. Para exagerar las cosas que hicimos bien y para achicar las cosas que hicimos mal. Y tiene que ver el valorar el perdón que Dios nos ha dado. No con la cantidad de cosas que hicimos, sino con cuánto valió el perdón de nuestros pecados, valió la vida de Jesús. Ahora, hay otra historia que cuenta Jesús en Mateo 18. ¿Te acordás? Un rey empieza a hacer cuentas y le traen a uno que debía 10.000 talentos. Para que tengamos alguna idea, era una deuda incobrable. Hace de cuenta la deuda externa argentina, una cosa así. Entonces, lo mandan a traer. Este siervo le dice al rey, bueno, el rey le dice, págame lo que me ve. Teneme paciencia. Ya había pasado tiempo y no había forma de que él pudiera pagar. Entonces el rey toma la decisión de venderlo a él como esclavo, a su esposa, a sus hijos, y cuando él escucha que su familia se iba a separar por esta deuda, él se tira al piso y pide clemencia, pide por favor, pide que le tengan paciencia. El rey se conmueve, se le mueve el corazón acá adentro y dice, te perdono todo. Entonces este hombre escucha que este rey le perdona todo. Imagínate que vos y yo tenemos una deuda inmensa y de un día para el otro llega una cartita que dice, no me debes más nada. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué pasa? Antes de que me cobren el mate, el uso del mate, cuando sale de la corte del rey, este hombre ve a un hombre que le debía 100 mangos. ¿Sí? Era plata, pero no era tanto. Y se olvida de todo lo que le habían perdonado y la Biblia dice que va directamente al cuello. Lo agarra del cuello y le empieza a decir, pagame lo que me debes. ¿Sí? Es difícil hablar si alguien está apretando el cuello. Y este hombre dice, teneme paciencia, yo te lo voy a pagar. Era más fácil que este hombre le pague porque era menos plata. Pero este hombre se enojó, lo denunció y lo metió preso. Entonces el rey
recibe el reporte de sus sirvientes. ¿Viste el hombre que le perdonaste tanto? Se cruzó con otro y no le perdonó algo muy chiquito. Entonces lo van a traer. Y yo quiero que leamos la última partecita, Mateo 18. Si tenés Mateo 18, ¿cómo termina esta historia? Porque Jesús nos muestra que el peor negocio que puede hacer un ser humano es no perdonar. Pero por lejos, es el peor negocio. Mirá que una vez se puede invertir, decir, che, voy a comprar chauchas y las voy a vender a China. Y capaz que en China no comen chauchas, uy, me clavé, pues qué mal negocio. Pero el peor negocio que puede hacer un ser humano es no perdonar. Fíjate cómo termina la falta de perdón. ¿Alguien lo tiene? Mateo 18, del 33 al 35. Es el final de cómo termina esta historia. Alguno está diciendo, ay, que vengan 2 o 3 versículos más para que termine más lindo la historia. Comieron perdices y bueno, el hombre se arrepintió. No, no, no. ¿Cómo termina? Torturado y preso. Torturado y preso. ¿Alguna vez viste una persona llena de odio y de resentimiento? Puede que viva libre, pero la tortura que todos los días tiene que soportar en su mente y en su corazón es insoportable. Y como si fuera peor, aparte de eso, se ve privado de la libertad para amar, para disfrutar, porque Salomón solía decir, mira, si hay una persona que puede vivir 1000 años y nunca disfruta lo que tiene, más vale que no viva esos 1000 años. Y está hablando de esto. La falta de perdón nos tortura, nos encarcela, nos hace daño. Creer que tengo el derecho de no perdonar a alguien, lo único que hace es cerrarme las puertas de la gracia de Dios. Es terrible. Entonces el tamaño tiene mucho que ver. Simón pensaba que él no tenía pecado y empezó a criticar a esta mujer. Jesús le dijo, ¿sabés por qué ella actúa así? Porque ella sabe cuánto se le perdonó. En esta otra historia, este hombre, ¡qué bárbaro! Mirá todo lo que me perdonaron. Al ratito se enroscó con una situación de no poder perdonar algo así. Entonces, vale hacer la aclaración. Puede que nos hagan algo terrible, algo feo, algo macabro. Aún lo peor que nos puedan desear y hacer no se compara con lo que nosotros le hicimos a Dios. Es decir, no, pero yo no le hice a Dios. No, pero con lo que valió el precio del perdón de nuestros pecados. Cuando uno mira la cruz, y decís, wow, Él sufrió por mí, lo hizo voluntariamente, pero para perdonarme, para limpiarme. Cuando valorás ese perdón, amás y perdonás más fácil cualquier cosa que te hagan, porque no tiene punto de comparación todo lo que Dios nos perdonó con lo que nos puedan haber hecho y nosotros tenemos que perdonar. Esta ecuación hay que hacerla. Por algo Jesús lo contó. Porque a veces el tamaño de nuestras heridas hace decir, no, 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 pero lo que me hizo, este sí lo perdono, fue una pavada, pero a este no le puedo perdonar nunca lo que me hizo. ¿Y si Dios actúa igual? ¿Y si Dios dice, vos no podés perdonar? Ah, vos sabés que yo tampoco. Qué triste es cerrar las puertas de lo más hermoso que tiene un ser humano, poder tener comunión con Dios. Fuimos creados por Dios, para Dios y por medio de Dios. Y cerrarnos la oportunidad del sentido de la vida, porque la Biblia dice, sin Él, sin una comunión con Jesús, nada de lo que existe tiene sentido. Y pensar que la falta de perdón puede hacer que mi vida no tenga rumbo ni sentido. Puedo conseguir todo lo que quiero, lograr todo lo que alguna vez soñé. Si no perdono, no me sirve nada todo lo que logre. Es como decía Jesús, ¿de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo y perder el alma? No le fueron bien las cosas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a aplaudir los logros de las cosas que se ven y a descuidar las cosas que Dios ve y que son las más importantes. El tamaño de nuestras heridas. Hay que evaluarlos con el tamaño de las heridas de Jesús. Quiero que rápidamente vayamos a la otra parte que es muy interesante acerca de el resentimiento. Me encanta cómo se define el resentimiento. De una manera muy sencilla pero a la vez muy poderosa. Mientras alguien me busca Hebreos 12:15 y Santiago 4:1 y 2,
leemos esta partecita. Vamos a la parte del resentimiento. Ahí está. Resentimiento y rencor. Hebreos 12:15 dice que la amargura echa raíces profundas que se anidan en el corazón y que como resultado salen a la luz afectando también a otros. ¿Alguien tiene Hebreos 12:15? ¿Alguien lo tiene a mano? En la Biblia. Si no lo tiene a mano, si no, es muy interesante lo que dice Hebreos 12:15. O Santiago, ¿alguien tiene Santiago? El primero. Sí, Santiago 4, 1 y 2. Es interesante, está hablando de alguien que está resentido. Y para este que está resentido, lo mejor que le puede pasar es que aquel que lo lastimó lo pague y lo sufra y le duela más que lo que le duele a él. Y puede llegar al punto de hasta llegar a matar a alguien. Pero la otra versión dice, puede que lo mate y no solucionó el problema. Sino que al contrario, el problema no era matarlo al otro. El problema era extirpar ese cáncer terrible del corazón que es la falta de perdón. Fíjense lo que dice el 12:15 de Hebreos. 12:15 de Hebreos. Ah, fíjate lo que genera la amargura. La amargura es un resentimiento que echó raíces. ¿Sí? No es alguien que, uy, sí, tuve una mala infancia, sí, me trataron mal. No, no, no. Es alguien que hizo que ese odio, ese rencor, esa bronca echara raíces. Y es una raíz venenosa. Eso le amarga la vida y aparte le amarga la vida a los que están cerca. Qué difícil es convivir con alguien que vive amargado. Porque no se soluciona contándole un chiste o haciéndole una fiesta para que se alegre. El problema lo lleva puesto, no importa dónde esté. Se lleva la amargura a todos lados. Qué terrible es acostumbrarse a vivir amargado. La Biblia cuenta que los primeros soldados que tuvo David cuando tuvo que escaparse eran gente amargada, endeudada y desanimada, frustradas en la vida. Y evidentemente el contacto con David, que tenía un corazón conforme de Dios, que era un hombre que alababa a Dios y que peleaba batallas que valían la pena, les dio una identidad, les dio algo por lo cual vivir, por lo cual luchar. La amargura es terrible. Y yo no sé si alguna vez, sin querer, queriendo, te equivocaste y algo que tenía que tener sal, le pusiste azúcar, o algo que tenía que tener azúcar, le pusiste sal. Lo cierto es que ya no sirve más eso. La amargura no es algo que uno tiene en un compartimiento escondido del corazón que dice, bueno, odio a esta persona, pero no me afecta a las demás áreas. Bueno, quiero decirte que esas raíces empiezan a afectar tu forma de amar aún en la gente que más amás, aún en la gente que mejor te hizo. Y esas raíces de amargura empiezan a estorbar tu relación con Dios, que es el que te puede sanar. Es terrible la amargura. Una de las frases que aparece en el libro de Proverbios es que no le creas a alguien que está lleno de odio porque hasta te puede mentir con lo que dice, pero no puede ocultar lo que tiene guardado en el corazón. Hay algo que la Biblia llama contienda. ¿Sabes lo que es la contienda? Quizás uno lo traduce como, bueno, aquel es mi contrincante, estoy peleado contra aquel. No, pero la contienda es hacer de cuenta que tenés un roperito y empezás a guardar cosas desordenadas y a guardarlas y a guardarlas y a guardarlas
Hasta que un día querés abrir la puerta para guardar algo y se te cae una montaña de cosas sin solucionar. La contienda es contener en las tiendas de nuestro corazón facturas sin cobrar o sin perdonar. Cositas que nos fueron haciendo y que uno dice, bueno, las guardo, las anoto en la lista negra del corazón. La contienda lo que hace es que de un momento para otro ya no se puede contener más en el corazón y explota y hace daño. ¿Alguna vez escuchaste que alguien en un momento de enojo explotó y empezó a sacar trapitos o facturas de hace 15 o 20 años atrás? El otro día un amigo me decía que había una pelea familiar y alguien empezó a reprocharle a su padre y a su madre cosas que habían pasado hace 35 años atrás. ¿Qué es eso? Contienda. Es guardar cosas en el corazón sin haberlas saldado y perdonado. Eso echa raíces y afecta todo lo que pasa en nuestra vida. Porque nuestra vida, Dios nos creó no para que vivamos solos, sino nos hubiera mandado a una isla. Nos puso en un lugar para que nos relacionemos con los demás. La vida consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Si me veo incapacitado para amar a Dios y me veo incapacitado de amar a mi prójimo porque no me amo a mí mismo y no puedo perdonar, mi vida se vuelve algo difícil de sobrellevar y pierde el sentido original. Es interesante algunas cosas que se dicen acerca del resentimiento. La definición de la palabra rencor es resentimiento arraigado y tenaz. Es cuando los recuerdos dolorosos se anidan en el corazón y justamente como raíces van penetrando con firmeza en el alma, al punto de quedar instalados. Ya no son sentimientos fáciles de arrancar. Hay una definición que viene ahora, un poquito más abajo. Vamos a avanzamos un poquito más allá, a ver si sube, pero que habla que el resentimiento es esto. Una descripción simple del resentimiento es resentimiento. O sea, no es que está de onda y dice, che, estoy resentido, estoy re bendecido, estoy re bien. No. El resentimiento es volver a sentir lo que te hicieron. El resentimiento es volver a repetir la película de lo que me hicieron porque no lo pude sanar en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguna cosa lo dispara, vuelvo a recordar con lujo de detalles eso que me hicieron como si fuera un tesoro, algo que es basura y tendría que arrancar. Sería tan feo guardar en el lugar donde guardás las cosas más valiosas, basura que tiene mal olor. Y en el lugar donde están las cosas para tirar, tires las cosas más hermosas. Bueno, eso es lo que genera el resentimiento. Quiero que avancemos una partecita más. Hay una enfermedad que se llama dermatilomanía. ¿La tenías a esa? ¿Sí? Está un poquito más allá. ¿Quién alguna vez, más cuando era chico, no le pasó que se lastimó y cuando empezó a salir la cascarita que empieza a picar, mi abuela decía, si pica es porque se está sanando, no te toques, y uno tenía esa tentación de decir, ven, pero es así, y arrancarse la cascarita. ¿Qué pasa cuando uno arranca la cascarita? La herida, de nuevo, foja cero, de nuevo, tiene que volver a crecer la cascarita, y como vuelve a crecer, me vuelve a picar, y como me da no sé qué tener eso que no es tan común, de nuevo me lo vuelvo a arrancar. ¿Cuántas veces? Bueno, los chiquitos que tenían varicela, no te toques ese granito porque si no te va a quedar la marca para toda la vida. Todo un tema, y talco mentolado y esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace así en el alma? Cuando Dios quiere sanar de una vez por todas ciertas cosas que me han pasado, y cuando empiezo a tomar buenas decisiones y el Espíritu de Dios empieza a ir sacando ese dolor, de nuevo me lo vuelvo a arrancar. ¿Sí? Una locura, ¿no? Bueno, quienes tienen esta costumbre sienten el deseo de quitarse del cuerpo esa pequeña costra que está favoreciendo a la piel el proceso de la cicatrización. Mientras se seca la piel, se va regenerando con el paso de los días. Sin embargo, quien se apresura a tocar la zona afectada termina dilatando, interrumpiendo el proceso de estar sanados. Generalmente, cuando las heridas vuelven a sangrar, el tiempo para cicatrizar vuelve a cero y hay que comenzar de nuevo.
y leemos una cosita más acerca de esto, que ya viene. Dice el Salmo 147:3, que Dios es el que sana nuestras heridas y hace algo para que no nos saquemos la cascarita. Las vendas. Es algo interesante. La venda hace que uno no pueda tocar eso que vuelve a sangrar. Dios es capaz de sanar las heridas, pero también de vendarlas, para evitar que nosotros volvamos a lastimarnos en el mismo lugar. Quizás esto mismo hacemos en nuestro corazón. Cuando las heridas internas comienzan a cerrarse, nosotros vamos por el resentimiento cada vez que volvemos a ese hecho, como si tocáramos de nuevo la herida, levantamos eso que se está secando, sangramos de nuevo y no permitimos que el tiempo haga su parte para que la herida sane. Quizás tenga que tomar la determinación firme con el Señor, pidiéndole que Él se encargue de que mis heridas cicatricen. ¿Qué acerca de las cicatrices? Parece que estamos hablando de dermatología. Pero es la mejor forma que entendamos. El cuerpo expresa lo que le pasa a nuestro interior. ¿Sí? Y cuando mi mente está sana, cuando mi corazón está sano, cuando espiritualmente estoy sano, aún mi cuerpo funciona mejor. Y puedo estar enfrentando una enfermedad difícil. Dice el Proverbio 18:14, que el ánimo de una persona soporta la enfermedad. Puedo estar enfrentando una enfermedad difícil, pero si acá adentro está todo bien, la puedo sobrellevar. El problema es cuando está enfermo mi ánimo. Y capaz que tengo toda la salud y toda la vitalidad, pero no tengo más ganas de seguir viviendo. Y los análisis me dan perfecto. Mientras las heridas están abiertas, duelen. Cuando cicatrizan, quedan algunas marcas, pero ya no duelen más. Eso es algo interesante. Quizás nos quedarán algunas señales y marcas en el alma, de hechos y circunstancias que tuvimos que pasar. Lo importante es que sanen y dejen de doler. Las cicatrices pueden hablar de nuestro pasado, un pasado que lastimó, pero la restauración del Señor nos da fuerzas para seguir adelante, aunque queden algunas marcas. Esta frase es muy linda. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar distinto. Cuando alguien cuenta su historia de cómo conoció a Jesús y cuenta su testimonio, es interesante de que el contar su pasado, lo único que hace es revelar algunas heridas ya cicatrizadas por la gracia de Dios, pero el presente lo único que hace es mostrar la gloria de Dios a través de esas cicatrices. El apóstol Pablo se cree que tenía algo que él decía, un aguijón en mi carne, le pidió a Dios 3 veces que Dios lo sane y Dios le dijo, mi gracia es lo que necesitas, te necesito así. Se cree que después de que él conoció al Señor en el camino de Damasco, la tristemente hoy tan lastimada Siria, cuando él iba a perseguir cristianos, ve una luz que es más fuerte que la luz del sol al mediodía, escucha una voz que le dice, Pablo, te estás haciendo daño a vos mismo, estás pateando una chuza, te estás lastimando a vos porque me estás persiguiendo a mí. Pablo hace 2 preguntas. ¿Quién sos, Señor? Soy Jesús. Vos me estás persiguiendo a mí al perseguir a mis seguidores, a mis discípulos. Segunda pregunta, ¿qué querés que haga? Bueno, ya te van a decir. Y este gran apóstol Pablo quedó ciego por 3 días. Se cree que por eso en la carta de los Gálatas él habla de un problema en los ojos y dice, miren con las letras grandes que les escribo, porque con el correr del tiempo él le quedó algo en la vista que no la pudo recuperar. Ahora, el recordar eso, para él era recordar una cicatriz de que él tuvo que cambiar su óptica de la vida por encontrarse con Jesús. Qué maravilloso es que la gracia de Dios sana nuestro pasado, hace que las cosas viejas queden atrás, Él hace de nuevo todas las cosas. Pueden quedar cicatrices, y el que tiene cicatrices de alguna operación, cuando está por cambiar el tiempo, te avisa, antes que los agentes que estudian los cambios climáticos. Pero las cicatrices no son ni más ni menos que evidencias de que algo fue sanado. De que pasó algo, pero algo fue sanado. Quizás en este mundo donde solamente se trata de mostrar el mejor perfil, de engañar, de mentir, total, lo más importante es quedar bien. Escondemos cicatrices, que lo único que hacen es mostrar lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Qué tema? La gracia de Dios, cuando estamos dispuestos a arrepentirnos y a pedir perdón y a perdonar, es capaz de cicatrizar toda herida.
Hay una historia que te invito a que la leas en casa. Es la historia de Filemón. Filemón es una carta en la Biblia que dura un capítulo. Es así, cortito, 20 y pico de versículos. Pablo escribe esta carta preso. Filemón era un amigo suyo. Filemón tenía un sirviente que le robó y se escapó con lo que había robado. Por esas cosas de la vida cae preso en la cárcel donde estaba Pablo. Pablo habla de lo que mejor sabe hablar, le habla de Jesús. Este hombre llamado Onésimo conoce a Jesús y empieza a evidenciar cambios que Pablo dice, este nació de nuevo, este realmente tuvo un encuentro con Jesús. Recibe la libertad, entonces Pablo le dice, Onésimo, ¿a dónde vas? No sé, vamos a ver dónde hay laburo. No. Si vos realmente conociste a Jesús, tenés que ir a arreglar las cosas que hiciste mal. Vení, yo te escribo una carta y vos vas a ser el cadete que la va a llevar. Toda la carta de Filemón la lleva Onésimo en las manos, hace kilómetros diciendo, ¿me voy para otro lado o voy para donde tengo que ir? Total, el mundo es grande, ¿qué me van a encontrar? Y bueno, pero Dios espera que yo arregle las cosas que hice mal en el pasado. Así que hace 2 años y un día que vivo sin él, cantaba los Pimpinela, golpea la puerta después de 2 años, abre la puerta a Filemón y lo encuentra a este hombre que se había fugado con plata. Y con carita de yo no fui, le dice, le manda Pablo esta carta, léela en casa. Pero es interesante cómo Pablo le dice tanto a Filemón como a Onésimo, al defraudado como al que defraudó, esto hay que arreglarlo porque Dios está dispuesto a hacer algo maravilloso si ustedes arreglan. Léela en casa, es espectacular. Pero habla de cicatrices que no hacen más que evidenciar que Dios, con su gracia, pasó por ahí, perdonó, restauró, hizo de nuevo todas las cosas. Qué bueno es saber de que Dios hace eso en matrimonios, en parejas, en familia, en relaciones de hermanos y en relaciones distanciadas. Dios es capaz de reconciliarnos con Él a través de Jesús y después reconciliarnos aún con aquel que no nos quiere ni ver ni hablar y que no nos desea el bien. Devuelvo el mate y ya estamos por terminar. No nos avergonzamos de nuestras cicatrices, quizás se pudieron evitar, pero las cicatrices nos hablan del paso del Señor por nuestra vida. Ya hemos superado el dolor, hemos sido restaurados. Esas marcas pueden convertirse en testimonios de que finalmente todas las cosas dolorosas terminan ayudándonos a bien. Como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay una frase del Salmo 84. Todo el Salmo 84 es muy lindo, pero habla de algo que Dios hace en aquel que quiere hacer las cosas bien delante de Dios. 84:5 dice, feliz, dichosa, bendecida la persona que tiene sus fuerzas porque Dios se las da. Y que en su corazón quiere vivir obediente a lo que dice la palabra de Dios. Esta persona puede atravesar un valle de lágrimas y cambiarlo en una fuente. En una fuente donde la lluvia llena los estanques y puede ver el poder de Dios. En pocas palabras, aquel que hace las cosas bien frente a Dios puede, del peor momento, ese valle de lágrimas tiene que ver con un momento de mucho dolor, puede salir la mejor bendición de tu vida. Es algo difícil de entender, pero es lo que hace la gracia de Dios cuando dejamos que cicatrice. ¿Y cómo dejamos que cicatrice algo? Cuando perdonamos. No hay restauración si no hay perdón. El amor de Dios es tan grande, pero si yo no perdono, me estoy negando a que Dios me ame. Si yo no puedo amar a aquel que me ofendió, y si yo no estoy dispuesto a pedir perdón al que ofendí, estoy deteniendo el crecimiento de lo que Dios quiere hacer conmigo. Le estoy diciendo al Espíritu de Dios, no molestes, yo a esto lo voy a arreglar algún día. Patear para más adelante la decisión de perdonar o de pedir perdón, no es ni más ni menos que continuar regando las raíces de amarguras que arruinan todo y envenenan todo. Terminamos con esto, ya estamos. El valor de las relaciones. Después, para la semana que viene nos quedan unos temas muy interesantes. Primera Juan 4,
19 y 21, es lo último que vamos a leer. Jesús en el Sermón del Monte, lo estuvimos viendo hace unos domingos atrás, varios domingos atrás, cuando arrancamos con el Sermón del Monte. Jesús decía esto: por lo tanto, si presentás una ofrenda en el altar del templo y de pronto recordás que alguien tiene algo contra ti, dejá la ofrenda allí en el altar, andá, reconciliate con esa persona y luego vení y presentá tu ofrenda a Dios. Lo va a aclarar Juan con esto que dice. Hay mucha gente que dice, no, yo con Dios todo bien, pero con aquel no. Pero yo amo tanto a Dios, lo alabo, le canto, tengo unos momentos de comunión con Dios, siento la presencia de Dios, pero cuando lo veo a aquel, pierdo todo. La Biblia cuenta de un tal Amán, que era un primer ministro del rey Artajerjes en la época de la reina Esther. Este hombre era muy orgulloso y estaba viendo su mejor momento diplomático y político, porque él se había hecho amigo del rey, el rey se había sacado el anillo, se lo dio como para que cese cualquier decreto sin necesidad de preguntar. Entonces, el tipo se sentía en su mejor auge. Cuando él salía de la escalinata del palacio, todos, por respeto a él, se arrodillaban menos uno. Él hizo como que no lo vio, pero dijo, che, hay 20 y este no se arrodilla ante mí. Cosa de chiquilines, pero para él no era una chiquilinada. Pasó una vez, pasó dos veces, los compañeros dijeron, che, arrodillate. Y él dijo, no, yo no me arrodillo ante las personas. Entonces Amán manda a preguntar, che, ¿quién es ese tipo? No, este tipo es judío. Y los judíos, viste, tienen esas leyes raras, ellos se postran delante del Dios del cielo, nada más, no ante las personas. Bueno, entonces, Amán hace todo un decreto, tenía que leer el libro de Esther, para exterminar no solamente a Mardoqueo, sino para matar a todos los judíos. Es uno de tantos hechos en la historia donde quieren exterminar a todos los judíos. Y la frase de Amán, cuando habla con su esposa y sus hijos, es esta: el rey piensa en mí, me invita a sus fiestas personales, soy su amigo, me consulta las cosas que hace, tengo tanta gloria, he sido enriquecido tanto, pero todo eso se me va cuando lo veo a ese judío que no se arrodilla. Fíjate, la bronca que tenía. Bueno, ¿qué tema? A veces parecemos que estamos tan cerca de Dios, pero por no arreglar ciertas cositas, lo único que hacemos es alejarnos más y más de Dios. Fíjense lo que dice 1 Juan 4, del 19 al 21. Escucho hojas que por ahí están cerca. Hay que me lo lea y terminamos con esto. Quizás una de las cosas que la gente que no cree en Dios no le cierra es ver a tantos que dicen amar a Dios, que desprecian a sus semejantes, que se pelean con medio mundo y que aún con aquellos que son sus hermanos en Cristo ni siquiera le dan una mano. Por algo Jesús dijo, ay Señor, que sean uno para que el mundo crea. En esto conocerán que sos mis discípulos, por el amor que se tengan unos a otros. Para el Señor este es un nuevo mandamiento, para el Señor esto es de vital importancia para que el Evangelio llegue, para que nuestra misión como iglesia se cumpla, para que lo que Dios planeó para con nosotros se concrete. Pero por la falta de perdón, todo esto se puede arruinar. Fíjate cómo una pequeñez puede arruinar algo tan grande. Termino con esto. A veces son las pequeñas cosas las que nos arruinan las cosas más importantes. Son los pequeños descuidos los que hacen que lo más valioso ya no valga tanto. Son esas pequeñas cositas que dejamos pasar y que no arreglamos y que las postergamos, las que después nos terminan enfermando. Son esas pequeñeces que Dios quiere que de una vez por todas las extirpemos, las perdonemos y dejemos que la gracia de Dios las sane. Yo quiero que Seba nos va a poner una canción de fondo para terminar.
Hay una canción de Marcos Witt que dice, lávame, Señor, en las aguas de tu perdón. Y mientras suena esta musiquita, yo quiero que vos, y yo también lo voy a hacer, como le pedíamos al principio a Dios, Señor, mostranos si hay algo que está estorbando, impidiendo lo que querés hacer en mi vida. Volvemos al tamaño de las heridas. A veces decimos, bueno, esto ya no se puede perdonar. Cuando uno piensa en todo lo que nos perdonó el Señor, todo se puede perdonar. Cuando uno piensa en que cuando uno no perdona, se está autotorturando, se está haciendo daño y se está encerrando en una cárcel. Cuando uno piensa que al no perdonar echa raíces de amargura y hace que algo dure y no cicatrice y no se sane, entonces reconocemos que no perdonar ofende a Dios, pero también nos hace daño a nosotros y a los que tenemos cerca. Cuando Dios quiso sanar nuestra peor enfermedad, que era el pecado, lo envió a Jesús para perdonarnos a través de él. Cuando entendemos y abrazamos ese perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados y por la fe recibiendo ese perdón, Dios nos lava con su perdón. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero ahora Dios quiere seguir haciendo su obra y quiere que también nosotros perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros. La lección número 1 que debe aprender aquel que ama a Dios y que recibió su perdón es que debe amar a los demás y perdonar a los demás. Señor, en esta noche te rogamos de que tu Espíritu Santo nos ayude a tomar buenas decisiones. Señor, si hay cosas que están arraigadas en nuestro corazón, que nos están enfermando, que nos están estorbando, en el nombre de Jesús queremos cortarlas para siempre. Señor, si hay alguna ofensa que nos hayan hecho, que todavía ha generado un resentimiento y todavía nos sigue doliendo a pesar de tanto tiempo, en esta noche perdonamos en el nombre de Jesús y te habilitamos para que el poder maravilloso de tu Espíritu cicatrice para siempre esas heridas. Señor, si en esta noche nos estás trayendo a la memoria el recordar de que ofendimos a alguien y no arreglamos, danos esa valentía que le diste a este Onésimo para ir a arreglar las cosas que había hecho hace tiempo atrás. Señor, nos has puesto para reconciliar y no para pelear. Nos has puesto como pacificadores, como gente que está dispuesto a sufrir aún el daño que le hacen, poniendo la otra mejilla por amor. Porque entendemos de que somos más bendecidos y más dichosos cuando perdonamos que cuando guardamos rencor. Señor, en esta noche bendecimos a todo aquel que nos haya ofendido. Lo haya hecho sin querer, lo haya hecho porque tuvo un mal día, lo haya hecho exagerando expresiones que nos hicieron mucho daño, o lo hayan hecho con odio y con bronca. Queremos sacarnos esa espina, esa flecha del corazón y dejar que tu gracia cicatrice y sane para siempre esas heridas. Purifica nuestra mente y nuestro corazón. Hacenos más parecidos a ti. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Muy bien.